Salmo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy voy a compartirles la cuarta prédica de la serie Cómo agradar a Dios. Una pregunta: ¿tiene usted algún deseo en su corazón? Déjeme decirle que si agrada a Dios, Él le concederá los deseos de su corazón. En la Biblia hay muchos versículos que señalan todo lo que le agrada a Dios. Según el Salmo 51, versículo 19, Dios se complace con los sacrificios de justicia y holocaustos. Es decir, Dios se agrada si guarda santo todo el día domingo para el Señor. Consagrar todo el día domingo al Señor es complacer a Dios. La Biblia dice que Él se complace con sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas quemadas. La parte final de Proverbios capítulo 15, versículo 8 señala: mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se agrada con la oración de los que son honestos y rectos y de los que no tienen maldad ni pecado en su corazón. Y la primera parte del Salmo 69, versículo 30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, es decir, con gratitud. Esta actitud de agradecimiento agrada a Dios. Por eso, en la prédica pasada vimos la adoración, la alabanza y la oración que agradan a Dios. Por cierto, hay muchas otras formas de agradar al Padre Celestial. Por ejemplo, la última parte de Proverbios capítulo 12, versículo 22 señala que Dios se contenta con los que hacen verdad, es decir, con los que son sinceros y no son hipócritas.
Y Proverbios capítulo 11, versículo 1 declara: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Generalmente, los que se dedican al comercio de alimentos tratan de engañar en el peso a sus clientes. Algunos comerciantes de arroz lo hacen y les roban a sus clientes cuando les venden arroz. Recuerdo que cuando vivía en otra ciudad, el dueño de la casa que alquilaba era vendedor de arroz. Tenía un montón de clientes. ¿Saben por qué? Porque tenía una muy buena reputación en su negocio. La fama de este distribuidor de arroz se debía a que nunca engañaba a sus clientes. Esa noticia se esparció por toda la ciudad y todos venían a comprarle arroz. Sin embargo, muchos otros comerciantes de arroz estafaban a sus clientes. Cuando vendían, ponían algo en el fondo de la balanza, lo que hacía que el peso aumentara ficticiamente. Por eso, la cantidad de arroz que se pesaba era menor. Más aún, les decían a los compradores que les estaban dando algo de más. No sé exactamente hoy en día cómo hacen los vendedores de arroz, pero en el pasado los comerciantes se engañaban de esta manera. Bueno, el asunto fue que algunos de esos compradores pesaron nuevamente el arroz en sus casas y descubrieron la diferencia en el peso. Por eso, en esa época no se podía confiar en los distribuidores de arroz. Sin embargo, el dueño de la casa donde yo vivía no engañaba al vender arroz, no trampeaba en el peso, más bien daba algo de más, era honesto. Por eso tenía muchos clientes. Como ya mencioné en otras prédicas, la mayoría de los vendedores de tela también engañan a sus clientes. Hay muchas tiendas de tela. En esas tiendas se venden diversas clases de telas, algodón, seda, etc. La mayoría de esos vendedores de telas mentían a los clientes. Casi todos lo hacían. Mi cuñado y mi hermano mayor se dedicaban a este negocio. Cuando yo estaba cursando secundaria, ayudaba a mi hermano durante las vacaciones de verano y veía cómo los vendedores engañaban a la gente. Casi todos lo hacían. Pues bien, esos vendedores de tela creen que han ganado algo engañando a sus clientes, pero Dios no se agrada de ello, a pesar de no ser cristianos, y por eso no pueden ser bendecidos. Creen que ganan algo de dinero. Sin embargo, con el tiempo, en pocos años, ya no les irá bien en su negocio. Algo siempre les saldrá mal. No obstante, Dios protege a los que son honestos, no importa lo difícil de la situación por la que atraviesen. Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien y al final serán bendecidos. Y es porque Dios dice que Él aborrece las balanzas adulteradas, pero le agrada el peso exacto. Es decir, Dios se complace con un hombre que hace lo que está bien porque teme a Dios de todo corazón, sin importar si otros lo ven o no. Si usted ve que algo no va bien en su empresa o en su trabajo, a pesar que ora, por favor, examínese conscientemente y vea si ha estafado o ha engañado a alguien alguna vez. Si su conciencia lo culpa, Dios no podrá responder a su oración, no importa lo mucho que clame. ¿O acaso cree que Dios escuchará sus oraciones? No lo podrá hacer porque no escucha la oración de los que engañan o estafan. Por eso su petición no podrá ser respondida. Muchos tratan de acallar sus conciencias a fin de lograr poder y riqueza. Incluso algunos cristianos engañan a otros para buscar su propio beneficio, al igual que lo hace la gente del mundo. Hermanos, tal vez podrá engañar a la gente, pero no lo podrá hacer con Dios. Dios conoce los corazones y los pensamientos. Conoce también si miente o engaña. Así que no importa lo mucho que se esfuerce orando para que Dios lo bendiga, Dios no le responderá. Espero que todos los que quieran ser bendecidos en sus negocios pongan en práctica estos principios de cómo agradar a Dios para que así Dios los pueda bendecir.
Estimado público, Dios se complace cuando cumplimos nuestra promesa y no cambiamos de opinión. Se agrada cuando cumplimos sin fluctuar lo que le prometemos a Él, a los demás e incluso a nosotros mismos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29 cita: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Es decir, Dios jamás cambia de idea ni engaña. Finaliza el pasaje: porque no es hombre para que se arrepienta. Y tal como menciona la parte final de Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice: en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Dios se contenta con los que, con un corazón recto, no cambian de opinión en ninguna circunstancia y con los que mantienen su palabra después de haber tomado una decisión, aun cuando eso les pueda causar alguna pérdida o aun si pone en riesgo sus vidas. Dios ciertamente los recompensará con cosas mejores. Tal vez entre ustedes haya alguien que se pregunte por qué las cosas no le van del todo bien si es fiel a Dios, si asiste a todos los servicios y ora todos los días, o por qué Dios no lo está bendiciendo. Si piensa así, por favor, vea con qué frecuencia ha cambiado de opinión, si ha cumplido o no las promesas que le ha hecho a Dios, a otras personas o a usted mismo. Me da tristeza cuando veo a algunos hermanos. Prometieron algo, pero luego cambiaron. Siempre tienen esta actitud inconstante. A veces, en un solo día, cambian de opinión varias veces. Ese es su estilo de vida. No son ni quieren ser sinceros. Engañan. Dios dice en la Biblia que no debemos romper una promesa ni aun si la hacemos a nosotros mismos. En este mundo, si rompe una promesa, perderá credibilidad. Nadie quiere trabajar con alguien que no cumple sus promesas o que se retracta de su palabra. No se puede confiar en alguien así. Ahora bien, le pregunto, ¿podría Dios, quien conoce el interior del corazón del ser humano, confiar en usted? Para que Dios pueda confiar en usted, deberá, en primer lugar, esforzarse por cumplir su palabra y, a través de la oración, despojarse de toda clase de engaño. Si llega a cumplir lo que ha prometido, incluso en situaciones muy difíciles, Dios y los hombres lo reconocerán como alguien fiable, y Dios responderá más rápidamente a sus peticiones. Si le pide prosperidad financiera, se la dará. Si le pide salud, Él se la concederá. Como Dios confía en usted, le dará todo lo que le pida con fe. Para que halle favor ante Dios, siempre deberá mantener su palabra, sin cambiar en toda clase de circunstancias, por más difíciles que éstas sean. Así alcanzará el nivel de credibilidad que Dios desea. Les voy a contar parte de mi testimonio. Cuando era nuevo creyente, la situación financiera de mi familia era bastante mala, diría crítica, debido a que había estado enfermo por 7 años. Mi esposa trabajaba y ganaba algo de dinero, pero con eso no podíamos cubrir los gastos de medicina y el costo de vida, por lo que nos fuimos endeudando cada día más. A pesar de la situación, después de aceptar al Señor Jesucristo, mi esposa y yo le prometimos a Dios que nunca vendríamos a su templo con las manos vacías. Aun cuando era un nuevo creyente y tenía una deuda bastante elevada, yo ofrendaba la mayor cantidad de dinero en la iglesia a la cual asistía en ese entonces. A veces hacía un voto a Dios de ofrendar una cierta suma de dinero por 3 meses seguidos, y siempre lo cumplía sin jamás retrasarme. En una ocasión,
El plazo que había fijado con Dios para presentarle la ofrenda ya casi estaba por llegar y no había podido conseguir el monto necesario. Por supuesto, clamaba a Dios por ello, pero Él no respondía y no podía conseguir dinero en ninguna parte. Dios me estaba observando a ver si cumplía o no mi palabra. Al final lo pude hacer. Como ya había hecho una promesa a Dios, no podía cambiar ni retractarme arguyendo que Dios ya conocía mi situación. Tampoco podía orar argumentando que no pude cumplir mi promesa porque nadie me había prestado dinero, aun cuando había hecho todo lo posible por obtener esa cantidad. Jamás oré así. Si yo no hubiera cumplido mi promesa, Dios también podría haber dicho que no podía confiar en mí y ya no tendría credibilidad con Él. Hermano, a pesar que Dios no lo ayude y aunque su situación sea crítica, si mantiene su palabra en todo momento, tendrá credibilidad con Dios y entonces todo lo que le pida, Él se lo dará porque Dios confiará en usted. Queridos hermanos, hay otra forma de agradar a Dios. Esta es la que mostraron Daniel y sus 3 amigos al demostrar su fe con riesgo de perder sus vidas. ¿Saben algo? Yo he descubierto que Dios me fortalece más cuando muestro mi fe en una situación crítica. Por ejemplo, mi hija menor estuvo cerca de morir. Ella sufrió una conmoción cerebral y perdió el conocimiento. Sucedió antes de comenzar mi ministerio. En ese momento mostré mi fe. Yo había estado orando a Dios pidiéndole que nadie de mi familia dependiera de los métodos humanos. Mi hija perdió el conocimiento y debido a la conmoción cerebral no podía comer nada y además tenía una fiebre muy alta. Deliraba y gemía de dolor. Le pedí a Dios con fe y al final Dios la sanó. Fue lo mismo cuando me desangré totalmente. En ese momento me determiné a no cambiar ni a recurrir a los médicos y deshonrar así mi fe en Dios. Incluso si eso significaba mi muerte, moriría en el Señor. ¿Y cómo obró Dios? Dios se agradó al ver mi fe que no cambió ni aún al enfrentar la muerte. Por lo general, el ser humano le tiene más pavor a la muerte que a cualquier otra cosa. Por eso, si no cambia de opinión al enfrentar un peligro de muerte, su corazón no cambiará en ninguna otra circunstancia. Sin embargo, a alguien que cambia fácilmente de parecer en las cosas pequeñas, no podrá decir nunca que no negaría al Señor si de eso dependiera su vida. Me pregunto, ¿cómo podría alguien que cambia tan fácilmente de criterio y que siempre busca su beneficio inmediato despojarse de todo pensamiento carnal en una situación crítica? Incluso intentaría racionalizar su actitud arguyendo que podría mentir y negar al Señor una sola vez y así salvar su vida para después servir con mayor decisión al reino de Dios. A pesar que se justifique a sí mismo de esta manera, para Dios tendrá un corazón traicionero y cambiante. Hermanos, he estado en peligro de muerte muchas veces. No obstante, nunca he cambiado ni aún para salvar mi vida. Hace mucho tiempo me encontraba ayunando por 40 días. A partir del 7º día, Dios no me ayudó. No podía conciliar el sueño. En el 9º día pensé que en esas condiciones cualquier hombre podría perder sus sentidos. Cualquiera podría haberse vuelto loco en esa clase de circunstancias. Y a los 18 o 20 días de ayuno estaba al borde de la muerte. Aún así, jamás pensé en abandonar el ayuno. Más bien, me dije a mí mismo, si muero, moriré en el Señor.
le entregué mi vida de todo corazón a Dios. Los que hacen ayunos prolongados deben saber que no lo pueden hacer sin la ayuda de Dios. Si alguien comienza un ayuno largo, eso significa que desde el comienzo de ese ayuno ha encomendado su vida al Señor. Por eso, levantar el ayuno por miedo a morir es, ante Dios, tener un corazón cambiante. A pesar que pueda morir durante el ayuno, deberá terminar lo que le prometió a Dios, y si muere, irá al lado del Señor. Cambiar de decisión por temor a la muerte es mentirle a Dios, y finalmente será un muro que los separe de Él, el cual no lo podrá derribar fácilmente. Y si quiere hacerlo, deberá ayunar de nuevo. Pero esta vez Dios no lo ayudará, por lo que ese ayuno le será mucho más difícil que el primero. Yo sabía esto, así que durante ese ayuno de 40 días, a pesar que en varias ocasiones atravesé por situaciones críticas, lo pude terminar con fe. Antes ya había ayunado por 10, 15 y 21 días, pero cuando empecé el ayuno de 40 días, los 6 primeros días los pasé bastante bien. Sin embargo, a partir del 7º día, Dios ya no me ayudó. Lo pude sentir. Repito, durante este ayuno de 40 días, Dios no me ayudó. Y aun cuando estuve en peligro de morir, pude superar con fe esas circunstancias. Nunca pasó por mi mente el abandonar el ayuno. En el día 33 del ayuno, vomité algunos coágulos de sangre. Imagínese que no podía ni beber agua porque mis intestinos habían colapsado y ya no digerían nada. Entonces comencé a sentir mi estómago pesado y el agua que bebía se convertía en sangre seca. Si no tomaba agua, tenía sed, pero luego de beber un poco, volvía a sentir esa pesadez y arrojaba más coágulos de sangre. A pesar de eso, nunca pensé en levantar el ayuno. En otra ocasión, me desangré por completo. Por un simple procedimiento cicatrizante o hemostático en el hospital, podría haberme recuperado de inmediato. No obstante, no fui al hospital. Encomendé mi vida solo a Dios y Dios me volvió a la vida. Los líderes, ministros y hermanos de esta iglesia vieron todo esto tal como sucedió. De esta manera, aun cuando esté en peligro de morir, si mantiene su palabra sin cambiar, Dios lo recompensará y bendecirá. No solo lo bendecirá materialmente, sino también, y esto es lo más importante, el nivel de confianza que tendrá con Dios será mucho mayor. Yo en ningún caso he confiado en los métodos del mundo. Siempre he dicho, si muero, moriré confiando en Dios. Y Dios conoce mi corazón. Así he superado muchas pruebas. Volviendo al tema, parafraseando lo que menciona Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22, si su corazón no lo reprende y tiene confianza con Dios, recibirá todo lo que le pida, porque guarda sus mandamientos y hace las cosas que son agradables a Él. Y tal como señala Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, si no practica el pecado, Dios lo protegerá y el maligno no lo tocará. Espero que todos puedan cumplir sin cambiar en ninguna clase de circunstancia con la palabra que han empeñado ante Dios, para que así sean motivo de gozo para el Señor. Es mi deseo también que cumplan todo lo que se han prometido a sí mismos, así como a otras personas. Dios estará complacido con todos los que cumplen sin fallar sus promesas, sean grandes o pequeñas. Ahora bien, si no puede cumplir con su promesa debido a circunstancias inevitables, deberá asumir totalmente las consecuencias de ello, y no solo disculparse y decir que lo siente. Solo si responde por su falta, podrá decir que en verdad no ha dejado de cumplir su palabra. Dios se complacerá con esa clase de corazón sincero y también le ayudará a mantener su promesa.
Por eso podrá mantener toda promesa que le haga Dios a otras personas e incluso a sí mismo. Y así será de gran gozo para Dios Padre. Hermanos, ahora les compartiré la última de las maneras de agradar a Dios. Hay muchas otras formas, repito, de agradar a Dios que se mencionan en los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, hablar de cada una de ellas nos tomaría varios meses. Por eso, hoy concluiremos esta serie de mensajes. La que les voy a mencionar es la forma con la cual se agrada más a Dios. ¿Se imaginan cuál es? Sí, es mostrar ante Dios una plena certidumbre de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando algunas iglesias filiales me piden ayuda, les digo abiertamente a los pastores que si no tienen dinero, no lo pidan prestado, no pidan dinero a nadie, más bien comiencen de cero. Se debe comenzar sin nada, desde el principio. Ya les he compartido muchas veces cómo inicié esta iglesia. Comencé con casi nada, tenía solo $7, pero Dios en su providencia bendijo a una diaconisa de mi iglesia por la que había orado y tocó su corazón. Así que ofrendó $3,000. Con ese dinero iniciamos la construcción del primer local de la iglesia y se terminó de construir con un pago mensual de alquiler. Así empezamos esta iglesia solo confiando en la provisión de Dios. Cuando hicimos el culto inaugural no teníamos púlpito, ni micrófono, ni siquiera un ventilador. Fue un 25 de julio y hacía mucho calor. Por supuesto, no teníamos aire acondicionado, ni piano. No teníamos nada. No teníamos ningún adorno en el local. En fin, no podíamos hacer nada porque no teníamos dinero. En esas condiciones inauguramos la iglesia y prediqué un mensaje titulado «La fe es el tesoro más valioso», basado en el libro de Hebreos. Y Dios hizo que este mensaje se hiciera realidad. Tal como lo he predicado muchas veces, si actúa por fe, podrá hacer la obra de Dios. Así que empecé por fe desde el principio, sin nada. Ministraba esta iglesia por fe y oración. Nada de lo que ahora tenemos lo podríamos haber logrado sin fe. Ahora bien, le pregunto, ¿por qué no muestra esta misma clase de fe? ¿Por qué no agrada a Dios con este tipo de fe? ¿Para qué necesita dinero? ¿Por qué debe decorar su iglesia de tal o cual manera? ¿Por qué debe comprar todo inmediatamente? Si falta algo, deberá orar para que Dios lo provea y luego Él suplirá una a una sus necesidades. Si hace esto, no necesitará pedir dinero prestado, no cargará a sus miembros pidiéndoles dinero ni dependerá de sus familiares. Si realmente tiene verdadera fe, no necesitará depender de su pastor principal, quien ya tiene bastante carga supliendo las necesidades de la misión de evangelización mundial. Si ministraran sus iglesias de esta manera, Dios vería su fe y los bendeciría. Si no tienen suficiente para comer 3 veces al día, pues hagan ayuno o coman solo 2 o 1 sola vez al día. Pero jamás deberán decirle a la congregación que no tienen para comer. Ni siquiera deberán sospechar eso. Bastará con que Dios lo sepa. Si muestra alguna señal de escasez, será como pedirle a sus miembros que lo ayuden, y eso no agradará a Dios. Si actuaran por fe, no habría ninguna iglesia que no creciera.
habría avivamiento en todas las iglesias. Pero Dios no puede ayudarlos si dependen de sus familias o de otras personas. Muchos dicen que creen en Dios y que Él es su proveedor. Sin embargo, en realidad no lo creen. Por eso no pueden actuar por fe. Miren los antepasados de la fe. Consideren a Abraham. Cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo Isaac, él obedeció por fe. ¿Y cuál fue el resultado de esa obediencia? Sí, fue grandemente bendecido. No estoy hablando de la fe como simple conocimiento, una fe cultural, religiosa, sin obras. Si realmente hace suyo este mensaje y actúa de acuerdo a estos principios, Dios hará que su fe crezca. Hermanos, por fe somos salvos. Por fe tenemos la esperanza viva del reino de los cielos. Y solo por fe podremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Solo a través de la fe podremos amar a Dios, permanecer en su palabra y ser bendecidos. Por eso, Dios se agradará si mostramos esta clase de fe. Sobre todo, se contentará si confiamos sin pensar plenamente en Él. Si lo hacemos, Él hará posible todo lo imposible. Déjeme darle un ejemplo. No hace mucho, un miembro de la Asociación de Varones de la Iglesia se cayó mientras jugaba al fútbol y se rompió el brazo. No obstante, no fue al hospital, sino que dependió solo de Dios. El médico, después de ver la radiografía, le dijo que debía someterse de inmediato a una operación, pero vino para que yo orara por él. Después que oré, sanó inmediatamente. Muchos sufren de apendicitis aguda y hay muchos otros que han sanado de peritonitis después que han venido con fe para que ore por ellos, a pesar que los médicos les decían que debían de operarse y que, si no lo hacían, su condición podría empeorar. Lo mismo sucede con las quemaduras. Cuando los que han sufrido alguna clase de quemadura no recurren al hospital, ni se aplican ningún medicamento, ni usan vendaje, sino que encomiendan todo a Dios, se recuperarán rápidamente sin sentir dolor. La mayoría de ustedes han visto casos como este muchas veces. Volviendo al caso del hermano que se fracturó el brazo, si hubiera razonado en forma natural, podría haber pensado que una parte del hueso astillado podría causarle otra herida peor. Si tiene esta clase de pensamientos carnales, le será muy difícil confiar por fe solamente en Dios. En este caso, no recibir tratamiento médico se podría considerar médicamente inadecuado. ¿Saben por qué? Porque hay gérmenes en el aire y si estos gérmenes entran en contacto con la herida abierta, ésta podría infectarse. Por eso, es normal aplicar un antibiótico, enyesar la parte fracturada o al menos ponerse un vendaje. Sin embargo, si no utiliza los métodos humanos, sino que confía solo en Dios, Él lo protegerá. Lo protegerá de todo germen, virus o bacteria en el aire y la herida no se infectará. Lo protegerá con el fuego del Espíritu Santo para que la herida no se infecte. Si entrega todo a Dios, se recuperará rápidamente y sanará de toda dolencia. Hay otros casos en los que los pies de algunos se han ulcerado de tal forma por la dermatofitosis o pie de atleta que la infección ha llegado hasta los tobillos. Hay quienes, a pesar que tienen fe, padecen de esta infección. No acuden a los hospitales, sino que confían por fe solo en Dios. Y esto ha sido para ellos una prueba por la que han tenido que pasar en la providencia de Dios. Y las heridas de algunos se infectan de tal forma que ya no pueden ni caminar y los médicos les dicen que tienen que amputarles la pierna. Y parece que Dios no hiciera nada, pero cuando muestran su fe hasta el final, Dios los toca y son sanados en un momento.
o al día siguiente, cuando se levantan, se dan cuenta que ya están sanos. Muchos han experimentado este obrar maravilloso y milagroso de Dios. Les cuento algo. Un hermano de la iglesia también sufrió esa misma dolencia. Su pierna ya estaba descompuesta y totalmente hinchada. Encomendó todo por fe a Dios y Dios dio su fe. Cuando llegó el tiempo de Dios y su prueba terminó, Dios obró en él y lo sanó inmediatamente. ¿Y qué creen que sucedió después de haber pasado por esta experiencia? Su fe creció inmensamente. Si hubiera ido a un hospital, le hubieran recomendado amputarle la pierna, pero él mostró su fe. Dios obra por fe. ¿Saben por qué? Porque esa es su promesa. Dios no cambia su palabra. El Antiguo y el Nuevo Testamento contienen todas las promesas de Dios. Él dijo que todo será hecho de acuerdo a nuestra fe y que todo es posible para el que cree, y es porque Él va a obrar. Ahora bien, a través de las pruebas su fe crece. Si no ha podido mantener su fe hasta que la prueba termine y ha flaqueado y ha recurrido a los métodos del mundo, su fe no habrá crecido y tendrá que pasar por la misma prueba varias veces. No obstante, si ha pasado la prueba, su fe habrá madurado y no le sobrevendrá una prueba mayor. Pero si después le viene una prueba más difícil, la superará con facilidad. Si pasa con fe una prueba complicada, cualquier otra prueba, por más difícil que sea, la superará con fe y gozo. Y por ello, Dios lo bendecirá aún más. Reitero, si se guía por su razonamiento humano, le será muy difícil confiar solo en Dios. Cuando oro por los enfermos, la rapidez de su recuperación depende del grado en que confíen en Dios. Hay una hermana de una iglesia hija que vino con su familia a darme su testimonio. Ella dirige una compañía de camiones de mudanzas y con frecuencia enfrenta situaciones de peligro. Los camiones de mudanza son bastante grandes. Un día estaba yendo por una zona rural con su camión de mudanza lleno de equipaje y el conductor se quedó dormido. A pesar que solo fue por un instante, no pudo evitar el choque. Había un coche delante del camión. No hubo tiempo para hacer nada. El camión estaba yendo muy rápido y se estrelló contra el coche que se había detenido. La hermana que estaba sentada junto al conductor se asustó. Se alarmó pensando que podían haber muerto las personas que estaban en el auto. En ese momento, la puerta delantera del vehículo se abrió y unas 4 personas bajaron del carro. El coche estaba totalmente destrozado, pero las personas no tenían ni un rasguño. No la culparon por el choque, más bien le dijeron que a pesar del accidente nadie había resultado herido. Al ver esto, la hermana dio gracias a Dios por haber protegido a los pasajeros del auto accidentado. De esta manera, Dios siempre protege a sus hijos. Si las personas que estaban en el auto hubieran muerto o hubieran resultado gravemente heridas debido al descuido del chofer, eso no habría sido un buen testimonio y no hubiera glorificado a Dios. Sin embargo, Dios los protegió aún no siendo creyentes, y así todos resultaron ilesos. Solo el coche quedó destrozado. En el mundo, accidentes como este ocurren con mucha frecuencia. La firma de esta hermana se encarga de embalar y trasladar las pertenencias de las personas cuando se mudan a otra vivienda. Un día, uno de sus trabajadores subió por una escalera al segundo piso de una casa muy antigua para mover algunas cosas. En ese momento, la escalera se cayó con el trabajador. En el suelo habían muchas botellas de licor y cayó sobre ellas. El dueño de la casa se quejó porque se habían roto las botellas de licor sin preocuparse por saber si el trabajador había quedado herido por la caída. Generalmente, cuando alguien sufre una de esas caídas, muere o queda gravemente herido. No obstante, la hermana no se inquietó y tuvo paz en su corazón porque sabía que Dios siempre está con ella. Pero no pasó nada. El trabajador se levantó y limpió los pedazos de vidrio. No hubo heridos y solo 10 botellas se rompieron.
Ha habido muchos accidentes como este y Dios siempre los ha protegido de esta manera. Volviendo al tema, el periodo de recuperación de cada uno será diferente de acuerdo al nivel de confianza que haya depositado en Dios. Algunos vienen para que ore por ellos, pero también recurren a los médicos y por ello se recuperan más lentamente. Pero otros, a pesar de la situación, me piden que ore y confiesan de todo corazón que el dueño de su vida es solo Dios y se recuperan más rápidamente que los demás y así glorifican a Dios. Entre ellos tenemos a un pastor de esta iglesia, a nuestro misionero en América Latina, el reverendo Lazarus Lee, y a la hermana Kim. Hay muchos en esta congregación que han confiado sus vidas solo en Dios, sin dudar, incluso a riesgo de morir. Si confías solo en Dios sin pensar en nada más, Dios se agradará y considerará eso como un acto de verdadera fe. Y así mostrará su poder haciendo posible lo imposible. Si depende del Todopoderoso Dios al 100%, Él también obrará en usted al 100%. Muchos dicen que creen en Dios, pero no pueden confiar plenamente en Él porque en su mente dudan de su poder. Por eso no pueden experimentar el poder de Dios. Hacer algo de acuerdo a su propio criterio y confiar solo en Dios son dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, hay quienes han sufrido quemaduras cuando se han encomendado a Dios clamando en oración y dependiendo solo de Él, a pesar que la quemadura haya sido muy grave, se han recuperado en forma total y su piel ha quedado tan suave y tersa como la piel de un bebé sin ningún tipo de cicatrices. Cuando alguien sufre una quemadura, la piel quemada debe ser retirada y al hacerlo queda una cicatriz. La mayoría de las veces es una marca profunda. Para sanar de esta clase de quemaduras, Dios también tiene que quitar esa piel quemada. Pero cuando Dios lo hace, no queda cicatriz alguna. Brota una nueva piel igual a la del resto del cuerpo. El ser humano no puede hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. Como ustedes saben, se puede hacer trasplante de piel. Tienen que cortar la piel, por ejemplo, de la cadera y trasplantarla al lugar de la quemadura, y así podrán salvar la vida del paciente. Sin embargo, quedará una cicatriz. El color de la piel será diferente, completamente diferente. A veces tendrá que hacer este injerto de piel varias veces y eso tomará bastante tiempo. No obstante, Dios puede hacer que salga piel nueva que no se diferencie del resto del cuerpo, aun cuando la zona de la quemadura sea muy extensa o aunque todo el cuerpo esté quemado. No habrá ninguna diferencia con el resto de la piel y a medida que pase el tiempo no se notará la diferencia con el resto del cuerpo. Hay muchos en esta iglesia que pueden dar testimonio de la veracidad de lo que digo. Han visto que Dios hace la piel como nueva. Asombroso, ¿verdad? Viendo todas estas obras maravillosas del Dios vivo, me pregunto, ¿por qué no tienen un mayor nivel de fe? A veces me siento muy triste por eso. Ustedes han visto e incluso han experimentado en carne propia todos estos milagros, no solo una, sino varias veces. Por eso deberían creer en Dios en toda circunstancia. Una pregunta, ¿por qué no pueden mostrar su fe cuando enfrentan algún problema difícil? Como les decía, pero a los que recurren a los métodos del mundo les quedarán feas cicatrices después de la recuperación. Sin embargo, cuando Dios obra, cubre la piel perfectamente, por lo que no quedará cicatriz alguna. Espero que todos ustedes oren dependiendo solo de Dios, sin confiar en su propio criterio al emprender algo, para así agradar a Dios, y Él le responderá bendiciéndole abundantemente. Querido público, ahora bien, no solo deberá agradar a Dios cuando tiene problemas. En la Biblia
hay muchas promesas de bendición de Dios para nosotros. Cuando vive por fe, grabando esas promesas de bendición en su mente y corazón, Dios se complacerá con su fe y lo bendecirá de acuerdo a sus obras en fe. Por ejemplo, en la Biblia hay muchas promesas de bendición y prosperidad financiera. La primera parte de Lucas capítulo 6, versículo 38 señala al respecto: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Así es, si da, Dios le dará, pero si no da, ya sabe lo que sigue: Dios no le dará. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 añade: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y Mateo capítulo 13 versículo 8 agrega: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Por eso deberá cultivar su corazón y hacer de él, lo más rápidamente posible, una buena tierra. Después de aceptar al Señor, soñé que iba a ser bendecido financieramente en poco tiempo para poder ayudar a los pobres y a los enfermos. Por eso, al oír las promesas de Dios de bendición financiera, las atesoré de inmediato en mi corazón y las memoricé en mi mente. Entre estas promesas hay una que definitivamente marca la diferencia con las demás, y esta la hallamos en Malaquías capítulo 3, versículo 10, que cita: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A partir de ese momento aprendí a ofrendar a Dios, no a regañadientes, sino con alegría, aun a pesar que no tenía suficiente dinero. En cuanto al diezmo, jamás hice el cálculo exacto, más bien daba el 20% del total de mis ingresos. El diezmo completo incluye diezmar por las invitaciones, comidas, golosinas y regalos que ha recibido. Por eso jamás di el 10% exacto, más bien daba más del 10%. Y Dios al instante hacía que mis ingresos aumentaran en la misma medida en la que había aumentado por fe mi diezmo. Entonces aumentaba con más confianza mi diezmo. Siempre iba más allá de lo que Dios me pedía. No escuchaba pasivamente la palabra de Dios, sino que la ponía en práctica por fe, porque creía sin dudar en su palabra. Entonces Dios cumplía lo que había prometido en su palabra. Y como ofrecía más de lo que se me pedía y actuaba por fe en tiempos de escasez económica, esta iglesia ha podido cumplir la misión de evangelización mundial. Nuestro Dios es un Dios que quiere proveer de todo y en abundancia a sus hijos, y busca que esos hijos sean fieles y así manifiesten su amor por Él con hechos y en verdad. Espero que puedan entender el corazón de Dios para que así puedan mostrar la fe que agrada al Todopoderoso y las evidencias del sobreabundante amor de Dios se derramen en su vida. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, les he compartido esta serie de 4 prédicas acerca de cómo agradar a Dios. Para agradar a Dios no tiene que hacer algo especial, bastará con asistir a los servicios de adoración de la iglesia, que es lo básico en su vida cristiana, y por medio de la oración y la alabanza podrá complacer a Dios. Tal como está escrito en el Salmo 147, versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es decir, Dios se deleita en los que lo adoran y en los que anhelan su eterno amor y misericordia.
De esta manera, Dios se complace con aquellos que hacen de todo corazón, todo por amor y por reverencia a Él. Dios también se contenta con los que actúan con honestidad y no cambian de corazón en ninguna circunstancia y así muestran su verdadera fe porque tienen ese temor reverencial hacia Él en sus corazones. Además de las ya mencionadas, hay muchas otras maneras de agradar a Dios. Si ama a Dios con todo su corazón y ofrece el incienso de ese amor de todo corazón, Dios se complacerá y recibirá ese aroma de su amor y le responderá y bendecirá. Oro en el nombre del Señor para que todos puedan vivir de una forma que agrade a Dios, poniendo en práctica en su vida cristiana diaria los principios que hemos visto para que así Dios los pueda bendecir abundantemente. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar.
guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.